vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Durante la semana que pasó, el día que jugó la selección Colombia, a los que nos gusta el fútbol, pues comienza a sentirse una emoción, a sentirse algo por dentro, porque uno va a ver a alguien que va a representarlo. Y comienza a sentirse eso antes de que se dé el encuentro. Y yo reflexionaba y decía, Señor, ¿por qué es? O sea, solamente ellos están representando a la nación, pero en realidad yo no gano nada, ni pierdo nada. Pero ¿por qué experimento todo eso? Porque esa emoción de el partido y el partido y el partido. Y hoy muchas personas están de la misma manera. Estamos pensando en el partido. ¿Y será que Colombia va a ganar? ¿Y será que no? Otros están apostando. Pero hay algo que debe emocionarnos y que debe inundar todo nuestro ser. Y es que hay alguien que hace más de 2000 años luchó por nosotros y venció. Hoy tenemos la incertidumbre si Colombia va a ganar o no. Pero hay alguien en quien sí estamos seguros que ganó y que nunca va a ser derrotado. No hay nadie tan fuerte, tan grande que le pueda hacer frente. Y se llama Jesús. Y esa misma emoción debemos sentirla nosotros. Cada vez que vamos a orar, cada vez que le vamos a cantar, cada vez que nos vamos a congregar los domingos o entre semana o en los grupos de estudio, hoy vamos a hablar del que venció. Y su victoria es por la eternidad. Y esa victoria sí tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Así que coloquemos todos nuestros sentidos, toda nuestra atención en nuestro Señor y Dios, en nuestro poderoso Jesús. Leamos la palabra del Señor, Mateo capítulo 20, y hágalo en voz alta. Dice versículo 1: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a que nuestro ojo sea bueno. ¿Cómo está su ojo? ¿Bueno o malo? Porque eso es lo que le pregunta el Señor aquí al amigo. Le dice: amigo, ¿tienes tú envidia? Si tenemos envidia, mi ojo no será bueno, sino que será malo. Y entonces le reclamaré al Señor. Pero que hoy, ¿cómo sabemos si nuestro ojo es bueno? Porque vamos a alabar al Señor y nos vamos a gozar con Él. Vamos a ver que lo que Dios hace es bueno. Entonces,
Si yo veo que Dios es bueno en todo momento, en todo tiempo, pues mi ojo va a ser bueno. Entonces vamos a pedirle en esta mañana al Señor: Señor, abre mis ojos y haz que mis ojos sean buenos para gozarme con tu labor, con tu obra. Padre, en esta mañana nos hemos reunido en este lugar. Cada domingo, Señor, venimos con el anhelo, con el deseo de conocerte y vivir por tu palabra. Al iniciar este servicio, tú nos recordabas que tú escuchas todas las oraciones, Señor. Que el que vive y guarda tu palabra no verá la muerte. Señor, nosotros no queremos ver la muerte, sino queremos ver la vida. Y a eso hemos venido, Señor. Tú eres la resurrección y tú eres la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Prepáranos, Señor. Tú has preparado la palabra para entregarla. Hoy queremos preparar nuestra vida para recibirla. Gracias, porque tú, siendo el mayor, te hiciste siervo, esclavo y nos serviste. Y hasta el día de hoy trabajas, Señor, en la salvación del hombre. Y hoy estamos aquí dispuestos para recibir tu palabra. Usa mi vida para que seas tú hablando, para que seas tú, Señor, animándonos, para que seas tú confrontándonos, y que tu palabra more en abundancia en nosotros, y de esta manera veremos la vida, la manifestación de tu vida en nosotros, en nuestras casas y en todo lugar donde estamos. Gracias, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando. Gracias, poderoso Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. El pastor John García les envía muchas saludos. Él está predicando y animando a la iglesia que se encuentra allí en Medellín, donde la pastora Arelis. Bien. La Biblia, como usted y yo la tenemos, no siempre fue así. Este libro antes no tenía ni capítulos ni versículos. Eso se los añadieron en el siglo XVI aproximadamente. ¿Para qué? Para facilitar su lectura, la búsqueda, la comprensión. Pero ocurre algo. En algunos capítulos y versículos, en algunas porciones, se atraviesa un título. Hicieron una división que no debería ir ahí. Y a veces nosotros nos quedamos con esa idea cortada. Ejemplo, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, a partir del versículo, antes del versículo 16, colocan un título. Y entonces eso nos corta la lectura. Pero es el mismo diálogo. Jesús continúa hablando con Nicodemo, hablándole acerca de nacer de nuevo, del reino de los cielos. Y eso pasa también en este capítulo. Pareciera que Jesús comenzara a hablar de otra cosa diferente de la que viene hablando con sus discípulos y con las personas que están alrededor, algo diferente de lo que pasó con el joven rico, con ese hombre. Pareciera que fuera diferente, y no, él sigue hablando, porque Jesús no va hablando y, ay, se me ocurrió hablar de la viña. No, esto que Jesús está diciendo acerca de la viña, del padre de familia y de los obreros, tiene que ver con lo que pasó con el joven rico, con lo que le preguntaron sus apóstoles. Este es un solo texto, y de esa manera nosotros debemos leerlo y comprenderlo. Volviendo atrás al capítulo 19, podemos darnos cuenta de algo que nos enseñó este capítulo, este primer encuentro, esto que sucedió entre el joven rico y Jesús. ¿Qué deseaba, qué buscaba este hombre al acercarse a Jesús? ¿Se acuerdan? La vida eterna. El anhelo, el deseo, él ya lo tenía todo en esta tierra. Era bueno, era cumplidor de la ley, pero anhelaba la vida eterna, anhelaba algo que él no podía conseguir por sus propios medios, ni portándose bien. No podía, ni cumpliendo la ley lograba alcanzarlo. Y por eso va Jesús. Entonces algo que nos enseñó esas primeras palabras es que usted y yo no perdamos el anhelo por la vida eterna.
Que cada día que usted y yo vengamos al encuentro de Jesús, anhelemos el reino de los cielos, el reino que no es de esta tierra, el reino que está de arriba y que vino a establecerse, el reino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Entren al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo, Dios nos creó en esta tierra con un propósito, pero nuestro final no va a ser el mismo final de la tierra. Nuestro final dice que nos vamos a presentar delante de Dios. Vamos a vivir en su presencia. Por eso Jesús vino a recordarnos el reino de los cielos. El reino de los cielos, que usted no pierda ese anhelo, que usted no pierda ese gozo, ese deseo por lo de arriba. Jesús en Juan les dice: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Yo vengo a hablarles de las cosas del cielo. Yo vengo a testificarle de lo que he visto. Yo vengo a darles las palabras de mi Padre. Esta semana me hicieron una pregunta y me dijeron: ¿cuál es la especialidad de la iglesia? Y yo pensé, yo no le respondí, yo dije: ¿especialidad de la iglesia? Entonces a mi mente vinieron varios pensamientos, porque hay iglesias que son especializadas o su principal labor está en la familia. Hay iglesias que dicen: no, esta iglesia es familiar y aquí estamos pensando en las familias y hacemos todo para que las familias estén bien. Hay otras iglesias que son apostólicas y proféticas, y entonces esa es su función o su especialidad. Y entonces usted va a ir allá y allá le van a hablar de cosas que van a suceder, y el apóstol y el profeta y bueno, otras cosas. Hay iglesias que están enfocadas en ayudar a los demás, en ayudar a los pobres. Entonces es una iglesia y es una ONG, o es una fundación encargada de ayudar a los que más lo necesitan. Y cuando me preguntaron eso vino a mi mente. Y yo dije: la especialidad de la iglesia, y mi respuesta es: pues la especialidad de la iglesia es anunciar a Jesús. Cuando se anuncia a Jesús, Jesús atiende todas las necesidades que tiene la persona. Es que Jesús, cuando envió a sus apóstoles a predicar en las diferentes aldeas donde Él luego iba a ir, cuando Él los envió primero, les dijo: no lleven alforja, no lleven doble bata, no lleven sandalias, no lleven muchas cosas, solamente vayan, que el obrero es digno de su salario. No les dijo: miren, ustedes me llaman, me dan su número de NX y ustedes van a... Las personas que encuentren pobres, ustedes me pasan el dato y les enviamos un bono, les enviamos un mercado. No, ¿qué les dio Jesús? Algo que es más poderoso, y es su palabra. Les dio poder, les dio la autoridad. Le dijo: vayan en mi nombre, limpien leprosos, echen fuera demonios, anuncien el evangelio, que el reino de los cielos está en medio de los hombres, que el reino de los cielos ya está aquí. Esa es nuestra misión. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos ayudar a la gente, podemos regalarle mercados, alimentos. Háganlo con todo el amor, todo el cariño. Puede llevarle agua aromática, puede llevarle chocolate, pan, puede hacer todo eso y está bien. Pero si usted no le predica del reino de los cielos, ese hombre o esa mujer, esa familia van a terminar con la barriga llena, pero se van a perder eternamente. Usted y yo tenemos un mensaje que es más grande. Por eso la especialidad de la iglesia es dar a conocer al Salvador del mundo, al que vino a librarnos de nuestros pecados. Y nuestro deseo es que usted y que yo tengamos esa comunión con Él todos los días. Que la salvación no depende del hombre. La salvación en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y que Él vino a salvarnos, a rescatarnos, y Él venció al enemigo y resucitó al tercer día y ahora está sentado en el trono. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la parábola? Pues en el capítulo 19, mire cómo termina diciendo. 19, versículo 30 dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora acompáñeme al versículo 16 del capítulo 20, dice:
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué está hablando aquí? Eso es lo que Jesús quiere enseñarle a sus apóstoles y que les quede claro, enseñarle a las personas que lo están siguiendo, y quiere que nosotros entendamos. Este es el corazón, esto es el centro, que usted entienda que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto no quiere decir que Dios va a llamar a muchos y va a salvar a pocos, no. Sino todo lo contrario, que muchos, ustedes, si comparamos la nación de Israel con toda la multitud de los gentiles, son muchos los llamados, los que hemos sido llamados fuera, pero la nación que Dios escogió es pequeña. Está hablando de eso, de que Dios es el Salvador tanto de los gentiles como de los judíos, que Dios es el Salvador, hay un solo Señor y un solo Salvador, y su nombre es Jesús. Y entonces dice aquí, Jesús está hablando acerca del reino de los cielos, y lo primero que yo quiero que usted y yo pensemos: ¿usted es primero o es postrero? ¿Es de los primeros o es de los últimos? ¿Usted llegó primero o llegó después? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque aquí Jesús nos va a enseñar algo que es muy interesante. Dice en el versículo 1 que el reino de los cielos, Jesús les está hablando acerca del reino de los cielos, y les dice que hay un padre de familia que tiene una viña. Ahora hagámonos una pregunta: ¿por qué, si el padre de familia tiene una viña, por qué sale a contratar obreros? ¿Por qué? ¿Se pregunta eso? Porque la viña está produciendo mucho, porque en la viña no quiere que se pierda la cosecha, no quiere que se acabe la cosecha, no quiere que la cosecha se pierda, por eso sale a llamar, y aquí en esta historia nos dice que salió en diferentes horarios. El padre de familia no envió al capataz, no envió al mayordomo, sino él mismo salió desde las primeras horas de la mañana, salió a buscar aquellos obreros que necesitaba para que no se perdiera la cosecha en su viña. Y dice que salió en diferentes horarios, y a los primeros que encontró les dijo: vengan a trabajar a mi viña, y cuando estén en la viña vamos a acordar el día de trabajo, son 12 horas. Por esas 12 horas le voy a pagar un denario, que es el pago justo. Y ellos que dijeron: sí, vamos. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo al día. Un denario es el pago de un día. Imagínese un día que usted salga a trabajar y nadie lo contrate. ¿Qué lleva a su casa? Usted puede escuchar esas historias. ¿En dónde? En el transporte público, por la noche. Hoy yo salí a trabajar y la verdad no tengo nada, necesito pagar la habitación, necesito llevarle alimento, así sea un pan, una leche a mi familia. Han perdido un día de trabajo, viven al día. Y entonces, pero el Señor está contratando a personas que le ayuden a recoger la cosecha. ¿De dónde? De su viña, porque no quiere que se pierda. Y entonces, estas horas también pueden simbolizar las edades de las personas. Algunos fueron llamados cuando eran niños, a las primeras horas. Otras personas fueron llamadas cuando eran jóvenes. Y en la Biblia podemos ver varios ejemplos de personas que ya a sus 13, 14, 15 años fueron llamadas. Otros fueron llamados ya a una edad mayor, y otros fueron llamados a la última hora. A la última hora, ya en el último momento en que iban a partir de esta tierra, fueron llamados. Y entonces dice que esta historia se desarrolla y llega el momento de la noche. 12 horas tenían para trabajar. Versículo 8, capítulo 20, versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Mire que no comenzó con los primeros, sino comenzó a pagarle ¿a quiénes? A los últimos. Cuando el señor de la viña, el padre, sale a llamar obreros para su viña, miren que no envió a otra persona diferente, sino fue él mismo.
Y yo quiero que en esta mañana usted se pregunte por qué está aquí. Alguien lo invitó, alguien lo llamó. ¿Usted por qué está conectado? ¿Por qué está ahí presente? ¿Sabe por qué? Porque es Dios. Usted está aquí porque el mismo Dios fue a buscarlo. El mismo Dios, dice la Biblia, que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para llamarnos. Usted está aquí porque Dios lo llamó a su encuentro. Usted está aquí porque Jesús quiere darle la oportunidad de conocerlo, de salvarlo, de rescatarlo de este presente siglo malo. Y cuando el Señor sale a buscar, ¿qué? Obreros, siervos, personas que vengan a servirle, no personas que vengan a ocupar simplemente un lugar, sino personas que salgan, que vengan, que lo sigan, que acepten su llamado y vengan ¿a qué? A servirle. Por eso es importante que cuando estemos aquí, usted y yo pensemos en ¿quién? En el Señor de la viña. Dios lo trajo a usted con un propósito. Cuando usted estaba en el mundo, cuando usted y yo estábamos en el mundo, dice la Biblia en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál era nuestra condición? Pensar solamente en el mal, en el placer, en el deseo, pensar en esta tierra, pensar en hacernos grandes, en tener posesiones, riquezas, fama. Tal vez otros estaban perdidos en sus delitos y pecados, pero el Señor fue y nos rescató. El Señor nos llamó, nos trajo. Usted está aquí no porque el hombre o la mujer le predicó el evangelio y lo trajo, no fue ella. ¿Sabe quién estaba hablando a través de ella? El Señor. Y en esta mañana yo quiero que pensemos ¿cuál fue la persona que a usted le predicó la primera vez el evangelio? ¿Cuál fue la persona que, obedeciendo al deseo del Señor, fue y le dio el mensaje? ¿Cuál fue? Tal vez, yo me acuerdo, la primera fue una profesora de la iglesia. En ese tiempo no le decíamos iglesia infantil, sino escuela dominical. Se llamaba María. No me acuerdo más de ella, solo me acuerdo el nombre. Pero usted le ha dado gracias a Dios por esa vida. Le ha dado gracias a Dios porque las personas se conectaron, porque las personas buscan al Señor, porque hay alguien que se atrevió a predicarles el evangelio. Usted ha sido agradecido con esa persona. Usted le ha dado gracias a Dios por esa persona. Yo quiero invitarlo en ese momento. Tomémonos unos segundos para darle gracias a Dios por esa vida. Menciónelo, y yo sé que no ha sido uno, han sido varios. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias, Señor, porque aquella mujer, Señor, siendo yo un niño, ella no tuvo temor ni menospreció mi vida, sino que me predicó el evangelio. Gracias, yo desconozco, Señor, si ella está viva, pero lo que sí sé es que tú eres Dios eterno y que tú eres fiel. Y te doy gracias por usar la vida de María para darme a conocer el evangelio. Y al igual la vida de cada una de las personas que tú colocaste a mi alrededor, de cada pastor, de cada hombre, de cada amigo, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Juan Carlos, de Mireya, de Andrea, por la vida, Señor, de la señora Elisa, Dios. Gracias por la vida de cada una de estas personas que tomaron de su tiempo y oraron por mí y me guiaron al evangelio. Gracias por usarlas. Gracias, Señor. Bendícelas grandemente y guarda sus vidas, Señor. Y ayúdanos a seguir el ejemplo, Jesús. Gracias te damos, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén. Bueno, entonces, ya habiendo recordado ese momento especial cuando el Señor fue a buscarlo. Y miren por qué el Señor contrataba tantos obreros, por qué salió en diferentes horas, por qué en momentos para llamar obreros. Usted está aquí, el Señor lo está llamando. Y no solamente le está llamando a que lo conozca, sino que conociéndolo le sirva. Conociéndolo le entregue su vida. El joven rico anhelaba la vida eterna y Jesús le dijo: mire, ¿sabe qué? Venda todo lo que tiene, no tiene que dármelo a mí. Vaya, busque a las personas que no tienen nada y entrégueselo y sígame. ¿Por qué? Esto se lo pidió al joven rico, porque aunque el joven, cuando se presentó delante del Señor, él decía que había guardado todos los mandamientos y que era bueno y que era piadoso,
pero realmente él tenía un Dios y un Señor. ¿Cuál era? El amor al dinero. Él amaba el dinero tanto que eso le impidió seguir a Jesús. Eso le impidió gozar de un tesoro en el reino de los cielos y le impidió disfrutar de la salvación del Señor. Acompáñenme un momento a Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Mire lo que está diciendo Jesús. Versículo 35, leámoslo desde ahí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué vio Jesús? Miren, Jesús salía todos los días y caminaba y recorría aldeas, pueblos. Todos los días salía. Y al ver la multitud y al ver la necesidad, ¿qué hizo Jesús? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué Jesús está contando esta historia y esta parábola? Porque la necesidad es mucha. Y algo que usted y yo debemos entender es que la gente se está perdiendo. ¿Y qué necesita conocer? La palabra. A la verdad la mies es mucha. Dios está llamando. Y no lo está llamando solamente a que usted venga cada 8 días, sino que usted y yo coloquemos nuestra vida en función del Señor. Que usted y yo coloquemos nuestra vida al servicio de Dios, que le digamos: Señor, déjame ver la necesidad que hay. Señor, déjame ver la necesidad que tienen en esta familia, en este barrio, en esta comunidad. Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer a través de mí? Y por eso Jesús nos dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso el padre de familia está buscando obreros. El padre de familia está buscando obreros. ¿Será usted un candidato? ¿Un obrero digno del Señor? Claro que sí. Dios no lo salvó para tenerlo de adorno, ¿sí? Para tenerlo como un trofeo. Si hoy gana Colombia, se ganará esa copa y quedará ahí. Pero tendrá que jugar la eliminatoria y seguir demostrando. Pero si hoy usted y yo le servimos al Señor, pues dice que nuestro galardón va a ser grande en el reino de los cielos. Y aquí en Mateo capítulo 20, entonces Jesús, el dueño, el padre de familia, envía a pagar. Imagínense estos hombres, si el sueldo de un día era un denario, los que trabajaron una sola hora, ¿cuánto merecían? Pues lo mínimo. Lo que ellos anhelaban era: nos contrataron, vamos a tener con qué comprar algo para llevar a nuestra casa. Y ahora dice aquí en Mateo que comenzaron. Imagínese, usted espera recibirlo de 1 hora de salario, pero el amo, que es generoso, el dueño de la viña, ¿cuánto le está dando? Lo de un día. ¿Se imagina el gozo, la alegría, el entusiasmo, lo que sintió? O sea, nos merecíamos. ¿Qué nos merecíamos? 1 hora. O sea, ellos merecían el pago de 1 hora. Pero ¿qué les dio Jesús? ¿Qué les dio el Señor? El dueño de la viña les dio más. Usted y yo, ¿qué merecíamos de Dios? Dice que éramos enemigos, lo habíamos desafiado. Por naturaleza estábamos haciendo lo que a Él no le agrada. Éramos completamente enemigos. Es que a veces, cuando llevamos mucho tiempo en el evangelio, nos creemos superiores a los demás. Y creemos que porque yo estoy aquí vestido así, estoy delante de ustedes, soy mejor que ustedes. No. Y que yo soy favorito de Dios. No. Porque ¿qué le dijo Jesús a aquellos hombres que contrató en primer lugar? Yo soy bueno. Y algo que debemos ver es: Dios es bueno.
Y Él nos va a dar más allá de lo que usted y yo merecemos. Que merecíamos que la ley cayera sobre nosotros y pagar por nuestros pecados, pero Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Porque la salvación proviene de Dios. Él es el que nos rescata, el que nos limpia. Es la sangre de Jesús la que fue vertida. No fue su sangre ni fue mi sangre. Por eso los que estamos aquí, cuando nos presentamos delante de Dios, ¿cómo lo hacemos? Vestidos de nuestras propias obras, de nuestra propia justicia, nos hemos portado bien, por eso Dios me escucha a mí. Porque yo oro todos los días tantas horas, entonces Dios me escucha más a mí que a usted. Yo nunca había pensado esto hasta que lo escuché, y es una vez cuando estaba en Puerto López, una señora, estábamos hablando y dijo, ¿y si ese hermano va a una cantina, está en un bar y viene Jesús, ¿se salva o se pierde? Yo le dije, tiene más poder un lugar que la sangre de Cristo. Usted tiene que preguntarse primero, ¿por qué Él estaba ahí? Antes de juzgar si se perdió o no. Y entonces podría estar allá recogiendo a su hijo que trabaja, o podría estar allá haciendo una diligencia, cambiando un billete, podría estar allá haciendo algo diferente, llevando un pedido. Pero ¿por qué a veces nosotros, como nos creemos, Dios nos ha dado no solamente la salvación, sino que ahora nos coloca como hijos y nos da de su Espíritu Santo, y tenemos dones y hablamos en lenguas y nos da visiones y sueños, y a veces al que no lo tiene lo miramos mal? Ni como usted es un cristiano de segunda, no. La misma sangre que fue derramada sobre mi vida, la misma sangre que fue derramada sobre él. Todos en la iglesia delante de Dios somos iguales. Él nos ama con amor profundo. ¿Cuál es la diferencia? Que a cada uno nos ha dado una función diferente. Nos ha dado una responsabilidad, una tarea, de acuerdo a las capacidades. A uno le da un talento, a otro le da 5, a otro le da 10, a otro le da más. Y la tarea que lo tiene es: vaya, predíquele a uno, vaya, predíquele a Nínive, vaya a la aldea, vaya, predíquele a la iglesia que está allá en lo más allá en las veredas donde nadie quiere ir porque no hay YouTube, no hay transmisiones, no se pueden hacer famosos. Vayan y prediquen. Vaya, predíquele en las islas, allá bien metido en la selva. Vayan, y allá hay unos, los conocemos, no, pero el Señor los está usando, y ellos son iguales de valiosos como lo es usted y como lo soy yo delante del Señor. Por eso Jesús está diciendo: miren, los primeros serán tratados como los postreros, y los postreros serán tratados como quienes, los primeros. El Señor, cuando usted se acerca al Señor, le va a manifestar su amor, su gracia y su favor. Es que a veces en el Evangelio nosotros pensamos que la salvación es por lo que yo haga, que la salvación depende de mí. No, el que murió en la cruz se llama Jesús, y el que entregó su vida es Él, y Él es el que prometió salvarme. Él es el que le prometió a los que habían trabajado y habían aguantado el sol de mediodía, los que habían entrado a trabajar a las, Él les dijo: 1 denario, y 1 denario les voy a pagar. Por eso le dice: amigo, yo no te estoy siendo injusto, yo estoy siendo bueno. 1 denario prometí darte. Mientras que estábamos cantando, mientras que estábamos ahí en el inicio del culto orando, leyendo el Salmo, estaba pensando, a veces lo que dice la palabra, la salvación, los dones, se queda aquí como si fuera un pensamiento, pero no entendemos el valor y la riqueza. Usted no puede, a través de sus propios medios, de su propia capacidad, de lo mucho que se afane, salvar a nadie. No puede ir y orar y echar fuera un demonio por su propia autoridad, por su propia fuerza. No lo puede hacer. Pero Jesús nos dio esa autoridad. Tenemos algo. Miren, lo que sucede en el mundo espiritual es grande, y lo que usted está recibiendo de parte de Dios es tan grande, que lo que quiere el enemigo es que apagarlo.
Lo que quiere el enemigo es que se le convierta en una idea, que se le convierta en un argumento, que se le convierta en un discurso, en palabras, en palabras, en palabras. Pero no, el reino de los cielos no consiste en palabrería, sino en poder de Dios. Esa es la iglesia que clama, que ante la adversidad, ante la maldad, no se calla, no se esconde, sino que clama al Señor. La Biblia está llena de hombres y mujeres que en momentos difíciles, en momentos fuertes de su vida, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor y Él los escuchó y Dios envió su respuesta. Pero a veces nos conformamos este siglo. Por eso es que el 27 estamos invitados a clamar por nuestra nación. Lo vamos a hacer de manera pública, pero antes, en su casa. Porque el padre de familia salió en diferentes horas, porque los judíos tenían esa costumbre, ¿cuál? De tener el trabajo y tomar un tiempo para orar. Daniel nos dice allí en su libro, en el libro del profeta Daniel, que durante 3 veces al día él paraba y abría las ventanas y oraba por su nación. Él oraba por su casa, oraba por los que están allí en cautiverio, oraba por las personas. Y dice que cuando vinieron los problemas, las dificultades, él no dejó de orar, seguía haciéndolo. Cuando le dijeron, si lo vemos orando a otro Dios lo vamos a matar, él continuó orando. Y usted y yo debemos levantar nuestra oración, porque la oración tiene respuesta. Yo he visto la respuesta de Dios. ¿Por qué? ¿Porque soy el pastor? No, porque tengo la promesa de Él. Yo sé que mis palabras no convencerán a Dios de que haga lo que yo quiero, pero yo sé que Él va a hacer lo que Él quiere. Su deseo es mejor que mi deseo, porque Él está viendo más allá. Yo estoy viendo Él acá, pero Jesús es el mismo de ayer, de hoy. Y un llamado para nosotros hoy en día de la iglesia es: tenemos que levantar la oración, tenemos que levantarnos a clamar, tenemos que levantarnos a pedir, tenemos que levantarnos y ver que Dios es bueno y ver la manifestación del poder de Dios. Y dice aquí que entonces, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. A veces pensamos que el evangelio consiste en yo hago y Dios me da. Dios hago y Dios me recompensa. Yo hago, no. El evangelio no es por méritos. El evangelio es la gracia de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. A veces usted y yo, ¿por qué servimos? Porque el Señor fue a contratar ¿qué? Obreros. Y Él va a dar el pago, no se preocupe. Porque cuando el joven rico le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Venda todo lo que tiene y déselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y entonces dice allí que ese joven se fue triste, muy triste porque tenía mucho. Y entonces no sirvió al Señor. Y Pedro le dice, Señor, y entonces nosotros lo dejamos todo. Él no lo dejó, yo sí. Señor, yo dejé esposa, carro, barcas, redes, yo lo dejé todo, ¿a mí qué me va a dar? ¿Qué le dijo Jesús? Leamos lo que le dijo Jesús. Capítulo 19, Jesús le dice, versículo 29, cualquiera que haya dejado ¿qué? Casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué va a recibir? 100 veces, no se preocupe. ¿Servir al Señor vale la pena? Claro. ¿Servir al Señor vale la pena? Sí. Es que este mundo quiere agobiarlo y quiere enredarlo. Esta mañana mientras que estábamos orando, la Biblia dice que usted y yo somos luz. Y entonces yo miraba estas lámparas y yo decía, somos luz. Es decir que en cualquier lugar donde usted está, ¿qué está haciendo? Está alumbrando. ¿Pero qué quiere hacer el mundo? Llenar esa lámpara de tierra, oscurecerla, ensuciarla, para que esa luz no se note, para que usted diga, ay, sí, no, yo no soy luz. Señor, es que yo, no, si usted tiene un don, si Dios le entregó un don, úselo. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios viene sobre ¿qué? El apóstol Juan le recuerda a la iglesia que han recibido la unción ¿de quién? Del Santo. La unción de Jesús no se la dio un nombre, se la dio Jesús. Y Jesús no miente.
Es necesario que usted y yo meditemos en los dones que el Señor nos ha dado como iglesia. Y que diga, Señor, tú me diste este don, ¿cómo? ¿Cómo lo pongo a tu servicio? Señor, yo quiero ejercerlo, yo quiero ponerlo a tu servicio. Y entonces Jesús le dijo, ¿va a recibir cuánto? 100 veces más. ¿Pero qué es lo más importante? ¿Los 100 veces más? No, la vida, y heredará la vida eterna. Piense en la vida eterna, piense. Por eso Jesús dice, porque el reino de los cielos es como un padre. Cuando usted escucha el llamado del Señor y comienza a caminar, va a comenzar a revelársele, a mostrarse el reino de los cielos, el reino de arriba, no el reino de esta tierra, no el reino de este mundo, sino un reino más grande, un reino más poderoso. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. El Señor está llamando obreros. Juan capítulo 9, versículo 4 dice, cuando encuentran a aquel hombre que era ciego y le preguntaron, bueno, ¿y quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Fue este o sus padres? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nació ciego? Entonces, versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué le era necesario para Jesús? ¿A los cuántos años aproximadamente murió Jesús? 33. ¿Estaba joven o no estaba joven? Muy joven. Porque él no pensó en casarse. Porque Jesús no pensó en hacerse docto de la ley. Porque Jesús no pensó en tener una familia, en crear una sinagoga aparte o levantar un templo. Porque Jesús no pensó en desarrollar su vida en esta tierra. Dice versículo 3, versículo 4, me es necesario ahora hacer las obras del que me envió. Eso quiere decir que usted se olvide de su vida física y que no estudie, no trabaje, no se proyecte, no. Pero hay algo que le es necesario a Jesús: hacer las obras del que lo envió, hacer las obras del Padre. Hay algo que usted y yo debemos hacer, y es hacer la obra del Padre. ¿Usted tiene claro cuáles son las obras del Padre para su vida? ¿Qué es lo que el Padre le entregó en sus manos para hacer? Y dice, ni sus padres, sino para que las obras de Dios, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un momento en que el día inicia. ¿Cuál es? 6 de la mañana. A esa hora salió el Padre a llamar. Hay un momento en que el día termina. ¿Cuál? Cuando llega la noche. Y está hablando también de nuestra vida. Hay un momento en que usted nace y hay un momento en que muere. ¿Y cuánto tiempo tenemos para hacer la obra de Dios? Mientras dure el día. Para algunos alcanzarán hasta mediodía. Hay personas que mueren muy jóvenes. Hay otros que se demoran más. Pero mientras que el día dure, ¿qué debemos hacer? Nos es necesario hacer la obra que Dios nos encomendó. Porque después de que partamos de este mundo, ya no podemos hacer la obra de Dios. Después de que partamos de esta tierra, ya no habrá oportunidad ni de alabar a Dios, ni de hacer más en esta tierra. Por eso cada minuto, cada segundo cuenta. Mientras que el día dure, usted y yo tenemos una tarea más importante que hacer: hacer las obras que el Dios nos ha encomendado. Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre el momento en que usted y yo estamos en el mundo, ¿qué debemos ser del mundo? Luz. Luz. Por eso no esperemos mañana voy a alumbrar. No, desde hoy usted y yo podemos ser y debemos ser luz en el mundo. El servicio que usted y yo le prestamos al Señor no es para que buscando la recompensa. ¿Usted por qué sirve?
¿Sabe por qué? Por amor al Señor. Servimos en agradecimiento a Dios. Servimos no para que un día estar aquí. La labor en la iglesia no es una escalera que usted va subiendo y entre más antigüedad, entonces usted ya le van a cambiar el título. Entonces, a los cuantos años de ser pastor ya no lo van a decir pastor sino apóstol, y entonces va a cobrar más. No. Yo recuerdo en una ocasión yo crecí en una iglesia y allí yo servía al Señor y yo era el líder de jóvenes, y después como de 4 años yo fui a esa iglesia, volví porque me había ido a esa congregación, y cuando volví me encontré con una muchacha y me dijo: hola, pastor. Y yo le dije: ¿usted por qué me dice pastor? Me dice: sí, ya lleva mucho en el evangelio. Yo no. No ha entendido que no es por antigüedad, no es por méritos, no es lo que yo haga, porque dice en Efesios capítulo 4 que Él mismo constituyó. Es el deseo de Dios, es lo que Dios está viendo y lo que va a hacer a través de alguna persona. No es lo que el hombre desea, es el deseo del Señor. También me pasó una vez en Transmilenio. Yo tengo una chaqueta que aquí en el costado dice: Jesús es mi pastor, Jesús es el Señor. Y un hombre me vio y dijo: uy, y yo le añado: Jesús es mi Señor y mi Salvador, es mi escudo, lo que dice en Isaías. Yo le dije: sí, es bonita todo el versículo. Y entonces me dijo: ¿y cuánto tiempo lleva en el evangelio? Y a mí no me gusta decir, pero yo le dije: bastantes años. Y dijo: entonces ya usted es pastor, usted ya es. Yo le dije: no, o sea, ¿por qué? No entiendo por qué la gente dice por antigüedad, entonces tiene un cargo. No, ¿sabe de quién es? Del que se dispone. Por eso usted va a ver personas en la iglesia que llevan muchos años y no desarrollan el don que Dios le dio, la tarea no la hacen, aunque la tienen clara, aunque la saben, no se conforman con saber: Dios me dio esta tarea, pero no la desarrollan. Pero llega una persona nueva que recibe el evangelio y entiende el plan de Dios y comienza a obrar, y Dios comienza a usarlo y comienza a llevarlo. Y a veces vienen los celos: pero ¿cómo si yo llevo tanto tiempo? ¿Por qué a mí no y por qué a él sí? ¿Por qué a él sí? Cuando yo salí de una congregación donde yo me crié y me fui a otra, en esa otra congregación estaban unos hermanos y ellos ya llevaban allí un tiempo, eran unos jóvenes. Y me acuerdo que el día de la madre, allí iban a celebrar el día de la mamá, y la pastora estaba cuadrando a los muchachos para que hicieran una representación y dieran unas palabras, hicieran una oración. Y yo estaba ahí, y entonces ella dijo: pues hágalo usted, me dijo a mí. Yo le dije: sí. Y entonces ahí mismo una muchacha que era más antigua que yo en la iglesia dijo: ¿y por qué él? Si yo soy más antiguo, mi esposo también puede, pónganlo a él, mi esposo lleva más tiempo. Y le dije: pues yo no tengo problema, póngalo, hágalo. ¿Por qué? Porque estaban reclamando algo. ¿Usted quiere servir en la iglesia? ¿Qué debe hacer? Allá en el lugar secreto. Lo que usted haga en el lugar secreto, Dios se lo va a recompensar. En público va a mostrar que Dios está en usted. Pero tal vez Dios no lo tenga usted para pararse aquí delante de muchas personas, sino lo tenga para llevarlo allá donde nadie lo conoce, pero allá Dios va a manifestar su gloria. Y un día, cuando lleguemos al reino de los cielos, allí vamos a recibir un galardón de acuerdo a la obra de cada uno. Cuando lo que está, el pago, el salario, no está hablando del galardón, está hablando de lo que Dios le prometió a cada persona que escucha el mensaje, que escucha el llamado del Señor y decide ponerse a su servicio, y es la salvación. A todos Dios nos va a salvar, y Dios no va a salvar más a unos que a otros. A todos, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que el que invocare el nombre del Señor es salvo. Dios es bueno. Y tal vez usted diga: pero yo tantos años que llevo luchando en el evangelio, tanto que he soportado. Pues piensen en lo que pensaron los apóstoles.
Pero Señor, nosotros lo dejamos todo. Señor, nosotros te hemos seguido. Nosotros vamos a aguantarnos la persecución. Nosotros vamos a aguantarnos el vituperio, el que nos persigan, los azotes, las pedradas. Nosotros y estos que miren, están aquí, están cómodos, vienen cada 8 días. Piden taxi o se vienen a pie o se vienen en cicla, en moto, en carro. Y están más cómodos, tienen copias de la Biblia, tienen una cantidad y nosotros no tenemos nada. Iglesias donde tienen que esconderse para leer las escrituras, donde se tienen un solo versículo y con ese versículo el pastor tiene que predicar, no tienen más copia de la Biblia, solo se aprendió uno y con ese versículo predica todos, cada 8 días, que es cuando se reúnen escondidos en cuevas, debajo de la tierra, en sótanos. Pero el Señor habla. El Señor habla porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y usted y yo que tenemos tanto, ¿qué estamos obrando? ¿Estamos esperando un reconocimiento, que nos aplaudan? ¿O estamos sirviendo por amor? Porque el Señor nos rescató. Es que es tan grande lo que Dios ha hecho en nosotros, que nosotros debemos mirar. Mire la persona que tiene a su lado. ¿Esa persona es importante para Dios? Claro, porque Jesús, en ella está la sangre preciosa del Cordero. Ella es instrumento, es parte del cuerpo de Cristo. Dios la salvó, así llegue hoy. Hay varias personas que nos están visitando hoy y el llamado también es para ustedes. El Señor las ama. El Señor los ama y quiere que les sirvan, quiere que caminen con Él y que disfruten de la salvación. El encargado de salvarnos, ¿quién es? Dios. No se preocupe por eso. Preocúpese por qué. Por la obra que el Señor le encargó. Eso sí. Trabaje en ella, esfuércese. Esforcémonos en hacerla. Esforcémonos en ir y anunciar al mundo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y dice, terminemos con este versículo. Versículo 14, versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Jesús respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Jesús le dijo, Pedro, allá en Juan capítulo 21, le dice, Pedro, tú me amas, cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te llevará, cuando madures, cuando seas, te vas a dejar guiar por el Señor. Y Pedro le dice, Pedro, sigue al Señor, y entonces ve que viene Juan y Pedro le dice, Jesús, ¿y a él qué? ¿A él qué le va a dar? ¿A él qué le va a poner? ¿Qué tarea? ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, ocúpese de lo suyo. Lo que yo tenga que hacer con Juan soy yo y es Juan. No se ocupe de eso. A veces en la iglesia nos pasamos mirando tanto lo que el otro no está haciendo, que nos olvidamos de hacer lo que Dios me ha puesto para hacer. Y entonces le dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Cuando usted ve a alguien que está pecando, ¿qué debe hacer? Pecador, hijo del infierno, se va a podrir allá en la paila, ¿sí? No, ¿qué debe hacer? Ir y reconvenirlo, que no se olvide de la sangre, del pago que ofreció Jesús en la cruz del Calvario. Traerlo de nuevo a los caminos. Usted no es más santo porque ore todos los días, porque dice la Biblia que Jesús es el justo y el que justifica. Jesús, es la obra de Jesús, no es usted, no soy yo, es la obra. Si usted ve a una persona que está pecando, ¿a quién debe mostrarle? A Jesús. Vaya, ámelo como Jesús cuando lo vio a usted en la inmundicia, cuando lo vio perdido. Vaya, Jesús fue a través de un hombre y lo rescató, lo abrazó, lo levantó. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar.
Pero a veces salimos y acusamos a los demás y los juzgamos y los mandamos lejos. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué hizo? Él le dijo a Pedro: Pedro, lanza la red y ahora vas a pescar hombres. Los vas a traer hacia mí. ¿Qué debemos mostrar nosotros a nuestros familiares, vecinos, amigos? Que Dios es bueno y que Él le pagará a cada uno lo que le dijo, lo justo. ¿Usted merecía que Dios le dé todo lo que usted tiene? ¿Usted lo merece? No, yo no lo merezco. ¿Y será que Dios tiene más para darles? Claro. Pero eso es lo hermoso del Evangelio, que Dios es bueno. Y si usted quiere lo mejor para usted, imagínese, a veces no recibimos los dones que Dios nos da. ¿Por qué? Porque pensamos que no, Señor, es que tengo que ayunar 40 días, 80 días como lo hizo Moisés, y tengo que ser tan santo como José, y tengo que... ¿Sabe qué es lo único que debemos hacer? Ríndase ante Jesús. Dígale: Señor, aquí estoy. El lunes en un grupo estudiábamos Juan capítulo 2, los últimos versículos, donde dice que Jesús conoce a todos. No necesita que nadie le dé testimonio de hombre alguno, porque Él sabe lo que hay en el corazón. Jesús sabe, y eso nos da confianza de venir ante Él y decirle: Señor, aquí estoy. La religión le dice: póngase bonito, báñese, échese perfume, póngase el mejor vestido y vaya a la iglesia para que todos se den cuenta que está bien, aunque por dentro esté destrozado, aunque por dentro no tenga y ni quiera tener comunión con Dios, pero aparente, sonría, aunque por dentro esté lejos. ¿Sabe qué dice el Evangelio? Vengan. ¿Y sabe qué hace la palabra? Nos desnuda. Y así desnudos el Señor nos atrae hacia Él y nos viste de nuevo. Miren, iglesia, es un llamado urgente del Señor. Debemos conservar y procurar cada día tener esa comunión íntima con Él, levantarnos como la iglesia del Señor y anunciar el Evangelio. Quiero invitarlo a que se coloque de pie y vamos a orar. La salvación es el resultado de la obra de Dios. No se puede comprar. El joven rico ni con todas sus posesiones la pudo adquirir. Miren, usted quiere comprobar que lo que Dios dice es verdad, comience a vivir por la palabra, comience a buscarlo y usted va a comprobar que Jesús es real, es cierto. ¿Usted quiere saber si Jesús sana? Ore, búsquelo y acompáñelo cuando vea a los enfermos. Vaya. Esto no es un discurso. Esta palabra no es para mí nomás. Esta palabra es para ustedes. Es para todo aquel que está cerca y el que está lejos. La promesa del Señor es para todos los hombres. Habrán unos que tendrán argumentos y serán altivos, pero la palabra se encargará de derribar esos argumentos y esa altivez. La salvación no la da el hombre, no la da la iglesia, no la da una denominación, no la da una institución. La salvación la da Jesús. Es a Él a quien debemos acudir, es a Él. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Él es el bueno, no el hombre. Cuando usted y yo servimos, ¿lo hacemos por gratitud o porque queremos reconocimiento? Porque queremos que lo reconozcan a Él. Cuando Dios trata tan bien a una persona, ¿qué debemos sentir? ¿Envidia? Pero Señor, yo llevo más tiempo, ¿cuánto yo he anhelado eso y tú se lo estás entregando a Él? ¿Saben que yo participé en una iglesia donde el pastor, cuando veía que Dios estaba usando más a otro hombre, a otro joven, lo sentaba y no lo dejaba predicar? No le dejaba hacer la obra, se lo prohibía, porque el único ungido era Él. Usted está en una congregación donde lo que más los invitamos es amar a Dios y a servirle. No se detenga.
Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.